Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de su espacio desde las gradas por BPI TV. En esta oportunidad vamos a hablar de fútbol, de la Selección Nacional de Venezuela y qué depara el futuro cuerpo técnico de la Vinotinto en la Copa América que se va a realizar ya el próximo año y cuando se reinicie o comience las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Para ello vamos a contar con un invitado de lujo y lo vamos a presentar a continuación. Y ya con nosotros se encuentra Jesús Bastida, periodista deportivo, colega además y compañero de acá de la casa de BPI TV, quien va a estar con nosotros en esta ocasión para hablar de fútbol. Jesús, hablar de la selección Vinotinto, lo que puede traer el nuevo cuerpo técnico encabezado por el portugués José Peseiro, pero primero te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Wilder, un saludo para ti y toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de BPI TV. Es un gusto acompañarlos a todos. Y bueno, como tú bien lo comentas, retos importantísimos y más que interesantes, lo que será la Copa América del próximo año, pero por supuesto prepararse ya dentro de todo este tiempo que ha tenido José Peseiro y compañía, más de 4 meses desde que fue designado, pero que no ha podido tener acción más allá de unas videollamadas, unas videoconferencias con su cuerpo técnico y los jugadores. Y esto de una u otra forma complica las situaciones del futuro de la Vinotinto. Y además Jesús ha hecho pocas visitas a los jugadores que militan en Europa, entre ellos a Alberto Peñaranda, que ha sido uno de los futbolistas más criticados, ¿no? En la época de Rafael Dudamel, por lo poco que aportaba Peñaranda a la selección nacional, además porque tenía un bajo rendimiento en su actual club, ¿no? El Watford, y todo lo que vivió en el Eupen. Como tú mencionabas, Peseiro fue nombrado recién como seleccionador nacional de Venezuela en febrero, donde había un tome y dame de si iba a ser Sampaoli, si no iba a ser Sampaoli, si venía otro técnico extranjero para dirigir a la Vinotinto, si iba a estar un técnico del fútbol local tomando las riendas de la selección nacional. Lo cierto es que, bueno, en definitiva, quien para ese entonces todavía era presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, se decantó por el portugués José Peseiro. Pero, ¿qué trae José Peseiro, Jesús? Un técnico que para muchos es desconocido, que fue asistente técnico de Carlos Queiroz en el Real Madrid, que dirigió al Sporting de Lisboa en Portugal, que dirigió también a un club importante como el Porto, que ha sido asistente técnico. Pero desde tu punto de vista, ¿qué trae José Peseiro en la selección nacional? Claro, al momento en que fue pues escogido, designado, anunciado para ser el estratega venezolano oficialmente, a título personal lo desconocía, y yo creo que la gran mayoría de los venezolanos le pasó lo mismo. Sin embargo, uno revisa el currículum, uno revisa la trayectoria y nos damos cuenta que no es cualquier tipo. Es un entrenador capacitado, un entrenador estudiado, que tiene la experiencia tanto en Europa como para tomar las riendas de un club o de una selección, mejor dicho, como la selección de Venezuela, que en su momento, en esos rumores que tú comentabas, se tornaba muy apetecible para el entrenador, sobre todo tomando en consideración el talento de esa generación de relevo. A mi modo de ver las cosas y quitándome la camiseta Vinotinto, no es para menos que la proyección venezolana en cuanto a futuro de futbolistas se refiere, está dando y va a dar mucho más de qué hablar. Así lo ha demostrado los futbolistas que a temprana edad ya están saliendo a fútbol, a equipos tan importantes en Europa, acá en la propia Major League Soccer. Y evidentemente esto lo que genera ese buen sabor de boca de que muy probablemente el entrenador que en ese momento tomara la selección iba a tener que formular un gran proyecto, un proyecto que además, tomando en consideración que el fútbol venezolano ha venido creciendo de gran manera, el fanático venezolano, el hincha venezolano, el amante de la Vinotinto, que ya no solamente ama la selección porque bueno, por las alegrías que nos dio en una Copa América, por las alegrías que dio bajo el mandato de Richard Páez, sino que, bueno, ahora el hincha venezolano es especialista porque ve la Liga de Campeones, porque ve la Europa League, porque es apasionante del fútbol sudamericano y evidentemente se ha vuelto conocedor de una u otra manera. Y por eso hubo tantas especulaciones antes del anuncio de quién finalmente sería el entrenador. Había muchas especulaciones, muchos periodistas, yo me atrevo a decirlo muy responsablemente, muchos periodistas fueron utilizados para vender humo, como se dice coloquialmente, sobre quién sería el entrenador designado para llevar las riendas de la selección venezolana. Finalmente fue José Peseiro, que como te comentaba,
hay que verlo en cancha, hay que verlo porque ni siquiera ha podido tener un entrenamiento para tener ese contacto directo con los futbolistas, pero por lo que he podido conversar con algunos de los jugadores de la selección directamente, ellos han mencionado que el contacto directo no solamente en cuanto a lo deportivo, sino el humano, siempre está pendiente de los familiares, de cada uno de los futbolistas, y eso quizá pues denota un poco de la personalidad que pueda tener Peseiro, no de la capacidad en cuanto a fútbol se refiere, pero sí de la personalidad que pueda tener, probablemente eso lo que dé es características de un posible sistema que pueda manejarse en torno a la selección. Además que recuerdo en la rueda de prensa donde presentaron a José Peseiro como técnico de la Selección Nacional de Venezuela, donde estuvimos con las cámaras de BPI TV y transmitimos parte de esa rueda de prensa en vivo para todas las personas fanáticas, además del fútbol venezolano. Le preguntábamos sobre el caso de Joseph Martínez, ¿no? Muy puntual. Joseph había anunciado su salida de la Selección Nacional por algunas diferencias que tuvo en su momento con Rafael Dudamel, y al momento de hacerle la pregunta a José Peseiro sobre Joseph, él decía que todos los jugadores son importantes en la Selección Nacional y que no va a dejar a ninguno por fuera. Todos os jogadores, é um tema que eu sei. Não faço aqui meio tonto. Todos os jogadores que querem jogar em Vino Tinto, e creio que todos querem, estão às portas abertas. Todos. Vou falar com cada um sobre a situação momentânea que têm. Alguns seguro, outros, porque estamos olvidando outros que não ha venido ahí, si no tiene cualidad para venir, no lo sé, para todos. Inmediatamente, 15, 20 minutos después de la rueda de prensa, Joseph Martínez publicó en sus redes sociales que estaba dispuesto a volver a la Selección Nacional, y es que ya había recibido una llamada por parte de José Peseiro antes de la presentación para que volviera a la selección, y además que todo coincidió, ¿no? Porque llega la presentación de José Peseiro como seleccionador nacional, ya estaba muy montado el inicio de las eliminatorias, comenzaban el 26 de marzo pasado, la selección iba a visitar en Barranquilla, Colombia, después iba a recibir en el Metropolitano de Mérida, Paraguay, y llega también el aplazamiento de las eliminatorias por la pandemia del coronavirus, y llega la lesión de Joseph Martínez, un jugador que, si hubiésemos estado en condiciones normales, no hubiese ocurrido la pandemia, se hubiese jugado con normalidad el inicio de las eliminatorias a Qatar 2022, Venezuela iba a estar sin un jugador importante, ¿no? Como Joseph, porque llegó el momento de la lesión, no iba a estar disponible para los primeros partidos eliminatorias, y aparte podría perderse con casi total seguridad la Copa América de Argentina y Colombia. Así que iba a jugar un poco Peseiro con esas especulaciones de quién iba a llamar, porque aparte tenía poco tiempo viendo al jugador venezolano, un fijo obviamente era José Salomón Rondón, que además es el goleador histórico de la Selección Nacional, pero ¿quién iba a ser el sustituto de Joseph Martínez? Y ahí estaba la pregunta. Entonces Peseiro comentaba un poco, Jesús, que estaba visitando a los jugadores por Europa, por el resto de las ligas acá en Sudamérica, incluso en la Major League Soccer allá en Estados Unidos, para ver quién podría ser ese suplente regular de Joseph Martínez. Y yo creo que ha pasado también un poco de factura. Pero, eso, ¿y ¿no? cómo sustituye un tipo que ha roto todos los récords como futbolista acá al menos en los Estados Unidos, que ahora está sonando para jugar en México en un club tan importante como las Águilas del América? Yo creo que no es de gratis ese listón que se ha ganado Joseph Martínez. Y como dicen, de las cosas negativas o de las crisis siempre hay que sacar algo positivo. Lo mejor que le ha pasado a Joseph ha sido este periplo para poder recuperarse quizá a la par del resto de los futbolistas que también estaban detenidos, y que de una u otra manera, a ver, la MLS está por reanudarse el mes que viene, y esto quizá le va a servir a él en este nuevo formato. Todavía no está confirmado, esperemos que sí pueda disputar este certamen que se va a llevar a cabo en la ciudad de Orlando, acá en el estado de la Florida. Esto le puede servir a él para tomar ritmo. Es una lesión sumamente delicada que, a ver, necesitas tiempo de preparación, de fortalecimiento de los músculos, y posteriormente a eso poder tener de una u otra manera ese retome del ritmo, ¿no? que se requiere para, sobre todo, lo que nosotros aspiramos es que pueda llegar a jugar el fútbol sudamericano, estas eliminatorias sudamericanas. Aún Conmebol no ha hecho un anuncio oficial, sin embargo, pues se espera que se tome una decisión en los próximos días, en las próximas semanas, para ver si en definitiva vamos a contar, esperemos que sí, en lo que resta de año con eliminatorias sudamericanas. Y por lo que tengo entendido, se estaría retomando esa primera doble fecha que a Venezuela le tocaba frente a Paraguay y posteriormente frente a Colombia,
pero que sin duda son situaciones que no tienen una decisión aún, son noticias que se tienen que terminar de confirmar para, bueno, de una u otra forma poder sacar las estadísticas, quién puede estar, quién no puede estar, quién va a llegar. Nosotros esperemos, y yo en lo personal estoy muy contento de que se haya pues normalizado toda esa situación agridulce que se vivió entre los dos capitanes, Tomás Rincón, José Salomón Rondón, y este jugador tan importante y desequilibrante como lo es Joseph Martínez. Sin duda, uno de los más importantes y referentes de la selección nacional. Ya para finalizar, Jesús, por cuestión de tiempo, rapidito, para que me diga, ¿no? ¿Tienes esperanzas en esta selección entonces, en este cuerpo técnico con José Peseiro, sí o no? Claro que las tengo, siempre las vamos a tener, no solamente como periodistas, sino como bueno, venezolanos que somos, tomando en consideración, como te comentaba al principio, la proyección que tienen los jugadores. Esta es una eliminatoria bastante larga y que, por supuesto, a mi modo de ver las cosas, se deben aprovechar la mayor cantidad de puntos de local, hacerse muy fuertes en Venezuela, tomando en consideración para eso una preparación importante, porque la mayoría de los futbolistas, por no decir todos, ninguno juega dentro del país, la mayoría juega en Europa, en Sudamérica, por eso es que es importante lo que pueda hacer la preparación para adaptarse, para no sentir que vas a jugar de visitante y haciéndote fuerte en casa y rescatando uno que otro punto, sobre todo en los países bolivarianos, lo que son Bolivia, Perú, Colombia, todos esos países, lo que puedas rescatar de ahí siempre va a ser importante de cara a lo que pudiera ser el Mundial de Qatar. Bien, agradecido contigo, Jesús, entonces, por estos minutos, por habernos acompañado en esta edición de Las Gradas para hablar, ¿no?, de este nuevo ciclo de la Selección Nacional de Venezuela. Te mando un fuerte abrazo desde acá y estoy seguro que pronto nos estaremos reencontrando nuevamente. Saludos para todos y un fuerte abrazo para ti, Will. Bien, amigos, Jesús Bastidas, compañero de la casa, periodista deportivo, colega de acá de BPI TV, estuvo con nosotros en esta edición de su espacio Desde Las Gradas para hablar de ese tema, ¿no?, precisamente que está en boca de todos los venezolanos, la Selección Nacional de Venezuela, dirigida por José Peseiro. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición, @desde las gradas BPI TV 1 en Instagram, mis redes personales, @WilderDelgado14 en Twitter, @WilDelgado23 en Instagram, las redes del canal, @BPI TV en todas, y recuerden también visitar nuestra página web www.bpitv.com. Nos reencontramos la próxima semana.